Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un Dios sin favoritismos. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, leamos ahora los versículos 8 hasta el 11 del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar, y también para el que no lo es, en cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar, y también al que no lo es, porque para Dios no hay acepción de personas. Y aquí en este versículo 11 tenemos el tercer principio por el cual viene el juicio de Dios. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, que Dios no hace diferencias entre unos y otros, en este caso entre judíos religiosos y no judíos paganos, los así llamados gentiles por los judíos. Pero los judíos religiosos y las personas religiosas en general no piensan así. No piensan que Dios sea imparcial, sino que realmente creen que Dios les favorece a ellos por sobre los demás hombres. El diccionario bíblico Undergord comenta que los antiguos rabinos enseñaban que Dios mostraba parcialidad hacia los judíos. Ellos decían, Dios juzgará a los gentiles con una medida y a los judíos con otra. Pero por supuesto eso no es así. Dios es absolutamente imparcial. Este es uno de los grandes principios del Antiguo Testamento y los judíos y todas aquellas personas que tienen conocimiento de las Escrituras lo saben y no pueden negarlo. En el libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, leemos así: porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos. Simón Pedro se dio cuenta de esto cuando entró al hogar del romano Cornelio y dijo que en ese momento entendía que Dios no hacía diferencia entre una persona y otra. Hechos 10:34. Para Dios, estimado amigo oyente, no hay favoritos. Él no tiene hijos mimados. Todos los hombres son iguales para Él. La justicia tiene los ojos vendados no porque sea ciega, sino para no ver la diferencia entre el rico y el pobre. Todos deben ser iguales delante de ella. Asimismo es Dios con todos los hombres, y a un nivel de imparcialidad como usted no podría imaginar. Por eso pregunto en esta hora, ¿y cómo aplica la imparcialidad del Señor hacia la gente religiosa, hacia la gente que se justifica a sí misma solo porque escucha la palabra de Dios? Aplica en que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El justo juicio de Dios no es detenido porque alguien ha escuchado la ley del Señor o porque se encuentra en posesión de una Biblia o por haber estudiado, memorizado o difundido la santa palabra del Señor. No, el juicio del Señor es detenido si alguien en verdad cumple la ley, y es evidente que ni el más religioso de los hombres puede cumplirla cabalmente. Por lo tanto, lo único que puede detener el juicio del Señor en su contra es que usted deposite toda su fe en Cristo para la salvación eterna de su alma. El judío o la persona religiosa puede pensar que él es salvo porque tiene la ley, pero ¿la ha guardado perfectamente? Por supuesto que no. El gentil o el pagano inmoral puede pensar que es salvo debido a que él no tiene la ley y entonces Dios no le ha de pedir cuentas acerca de algo que ignora. ¿Pero acaso ha guardado lo que le dicta su propia conciencia? Por supuesto que no. Morris resume esto de la siguiente manera: las personas serán condenadas no porque han tenido la ley o no han tenido la ley, sino debido a que han pecado. Y esto se hace evidente porque el mismo texto de Romanos dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, lo cual significa que el juicio por el pecado puede venir con o sin la ley. Membresía en una iglesia, pertenecer a una buena familia o ser un ciudadano destacado no le da a uno ninguna ventaja delante de Dios.
La cuestión verdaderamente importante es, ¿tiene usted un Salvador o no tiene un Salvador? ¿Usted confía en un juicio parcial de Dios a su favor porque usted es uno de aquellos que escuchan su palabra? No puede ver y es evidente que no son aquellos que únicamente escuchan, sino aquellos que obedecen cabalmente la palabra de Dios los que serán justificados. No puede ver y es evidente que si hay una salvación posible para el hombre, esta ha de venir de Dios y que ésta se encuentra únicamente en su bendito Hijo, el Señor Jesucristo. Tomará esa salvación que viene de Dios para usted, la cual es la única posible, solo por seguir confiando en que usted es digno y aceptable delante de Dios por cualquier otro motivo. Tomará esa salvación en este día y obtendrá así el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.